Bien, amigos, estamos aquí con el doctor José Eliseo Almanza, un gran amigo, colega de Mil Batallas, con quien vamos a conversar sobre importantes temas de la actualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos, para profundizar un poco sobre algunos temas que se trivializan y la gente opina y dice las cosas, pero vamos a hablar con un experto en este momento, primero sobre la ley de extinción de dominio, pero también vamos a hablar de otros aspectos como la independencia del Ministerio Público. Adelante, buen día, Eliseo. Bueno, buenos días a nuestros televidentes, buenos días a ti y darte primero las gracias por tenerme aquí. Y nada, vamos a ver cómo llevamos un poco intercambiamos ideas sobre estos temas. Muy bien, cuéntenos qué fue lo que se aprobó en el Senado de la República, porque se habló de que había que incluir la ilusión fiscal, era la posición del PLD. Se hablaba de que se estaba incluyendo la retroactividad. Y entonces, finalmente, ¿cómo fue que quedó ese proyecto? Bueno, el proyecto quedó de la forma siguiente en cuanto a la retroactividad. Vamos, Sí, el segundo aspecto. sí, En el artículo cuarto del proyecto, donde están los principios, establece limitación de los efectos, el principio 2, limitación de los efectos en relación con hechos pasados. Estoy leyendo textualmente lo que se aprobó, para que no nos perdamos en la interpretación. De acuerdo. La extinción de dominio se declarará con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la publicación de esta ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia y que a partir de ese momento no haya transcurrido un plazo de la prescripción mayor de derecho común de 20 años, prevista en el artículo 2262 del Código Civil. ¿Qué se aprobó? La retroactividad. O sea, puede operar para hechos que ocurrieron hasta 20 años a partir de la promulgación, del momento que se produzca la promulgación de esta ley. Entonces toma la prescripción más larga que existe en la legislación dominicana, que la del artículo 2262 del Código Civil. Habían otras alternativas para esto, incluso porque en nuestra Constitución el régimen de proscripción de la corrupción establece que se pueden disponer penas de prescripción más largas en los casos de corrupción administrativa. O sea que bien pudo haberse insertado, si ese era el móvil, ¿no?, de aprobar todo esto, porque eso es lo que se ha vendido a nivel de marketing, que es para recuperar lo robado, lo cual también es una trampa, ¿no?, mercadológica. Bien se pudo haber establecido una prescripción de 30 años para esos casos, pero no una retroactividad que es absolutamente contraria a la Constitución Dominicana. El artículo 110 establece una regla, y eso es una regla clara. La ley solo puede regir para el porvenir. En la discusión, en el proceso, hubo alegatos de que en Colombia se aplicaba de forma retroactiva, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que el texto constitucional colombiano no establece la retroactividad como un mandato constitucional, que es el caso nuestro en el 110. Ellos la mencionan en el 338 de su constitución. ¿Y qué dice? Bueno, la mencionan como de soslayo, ¿no? En algunos casos de leyes tributarias que graven actividades que se produzcan en determinados periodos. Entonces, ¿qué dice el 338, el párrafo final de la Constitución colombiana? Que cuando hayan leyes tributarias que graven las actividades o actividades desarrolladas en cierto periodo, puede comenzar a aplicarse esa ley a partir de su promulgación. O sea, es el único mandato de irretroactividad que hay ahí. O sea,
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero lo establece la Constitución. Claro, pero no lo establece como norma general para todas las leyes, que es el caso nuestro. Es diferente, por eso la legislación colombiana no puede ser un referente para nosotros, porque nosotros tenemos un mandato transversal a todas las leyes en el artículo 110, y ellos solo lo tienen en esa situación específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que no está prohibido está permitido. No, pueden perfectamente aprobarse leyes en Colombia que tengan efectos retroactivos. No es el caso de República Dominicana. Y porque de ahí es que se están de ahí que se está apoyando en el derecho comparado. Esa es el tema. ¿Cuáles son los delitos fuentes de la ley? Ahí hay un tema que está en el artículo 6. Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Cualquier infracción relacionada con el terrorismo. O sea, cualquier infracción. Ese es el mismo texto. O sea, eso produce una amplitud que eso va a traer muchos problemas a los tribunales. Cuando tú pones cualquier infracción relacionada con el terrorismo, o sea, ¿por qué tú no tipificas esos delitos? Aquí nosotros tenemos una ley que castiga ¿Por qué no se tipifican los delitos en esa ley? Cualquier infracción. Entonces eso está demasiado abierto. Tráfico ilícito de seres humanos, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilícito de órganos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con grabaciones y fílmicas electrónicas, falsificación de monedas, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación, en fin, delitos relacionados con corrupción. Soborno transnacional, delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería y piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente, testaferrato, sicariato, y esta que va a traer mucha discusión, enriquecimiento no justificado. El enriquecimiento no justificado no está tipificado en la ley dominicana. Eso es muy aéreo. Eso es muy aéreo, porque entonces usted, todo el que tiene un bien es un presunto infractor. Por supuesto, claro que sí. Y eso es lo más grave, porque cambia la presunción. Por ejemplo, en las definiciones que están en la ley, afectado, o sea, y en esto hay que poner mucha atención, porque esto es una parte importante. Afectado, persona física o jurídica que afirma ser titular de un derecho real, personal o de cualquier naturaleza sobre el bien objeto de la acción de extinción de dominio y que por tanto tiene legitimación para actuar en el proceso. O sea, que usted afirme, no es que usted sea el propietario legítimo y legal, es que usted afirme ser propietario de un bien. O sea que es una cuestión que realmente trae problemas en la formulación precisa de cargos, en la imputabilidad de los hechos. Bienes lícitos, lo que leí fue el numeral 2 de las definiciones que están en el artículo 3. Pero el numeral 3, de habla bienes lícitos, todos los que pueden ser objeto de extinción de dominio, todos los bienes. O sea, son todos los bienes de todo el mundo. O sea, el universo de aplicación de esto es de alcance general, con delitos fuentes, para utilizar una figura que está ya en la ley de lavado de activos, que son de una amplitud que ni siquiera están tipificados en la legislación dominicana. Esto es muy peligroso para seguridad jurídica y es como dice la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República. Esto puede abrir la puerta a que se creen unos mecanismos de extorsión en la aplicación de esta ley, porque es que todo el mundo puede ser objeto de la misma hasta 20 años hacia atrás. Eso es una patente de corso prácticamente. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia
Sergio Tulio Castaño, se pronunció ayer con preocupación precisamente sobre el alcance prácticamente ilimitado de esta ley. Y la ruptura de las presunciones, sobre todo, porque se habla de la buena fe. La buena fe es el principio de todos los actos jurídicos. La buena fe siempre se presume. Es el adagio que está en el código, el mandato que está en el Código Civil. Y es la que norma todas las actuaciones, incluso para la administración. Ahora, cuando usted coloca en una ley, ¿cuáles son los elementos de la buena fe? O sea, la buena fe solo está presente cuando están estos elementos. Y hay una serie de vamos a decir, de enunciados que están en la legislación. O sea que cuando no están presentes esos elementos, todo es de mala fe. O sea, porque la buena fe solo se da cuando están los elementos que están en la ley. En el resto del tiempo, entonces, es mala fe. Es una presunción invertida lo que se está creando aquí, de mala fe en todos los actos. Según este proyecto de ley ya aprobado en 2 lecturas en el Senado de la República, ¿quién es que tiene la potestad de perseguir a los presuntos infractores? ¿Es el Ministerio Público? ¿Es la DGI? ¿Son otros órganos del Estado? ¿Cómo se configura el aparato persecutor? El Ministerio Público que tiene el monopolio del inicio de la acción. El proceso se divide en dos etapas. Una etapa de investigación y una etapa de judicialización. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es el tribunal competente y tiene jurisdicción nacional para este caso. Y entonces el Ministerio Público es el que tiene que perseguir y tiene que instruir los expedientes. Puede actuar de oficio o puede actuar por denuncia. En los casos de los denunciantes hay todo un cuerpo dispositivo en la ley del tratamiento de las denuncias, de los datos del denunciante, etcétera, etcétera. Pero repito, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la competente para conocer estos casos. ¿No riñe esto con la ley de organización judicial? No, porque la modifica en ese aspecto. Y también le coloca mandatos al Ministerio Público para disponer de toda una estructura que permita perseguir los bienes. Hay una cuestión bastante novedosa, que es un sistema como de recompensa, ¿no?, que crea la ley, de un 3% del valor de los inmuebles para los denunciantes, un 3%, o también ese mismo 3% es cuando tú llegas a un procedimiento abreviado de extinción de dominio. Eso existe en otros países donde está la ley. Claro, claro. Pero aquí se aplica también para los afectados que lleguen a acuerdos para procesos de extinción de dominio abreviado. O sea que si usted es objeto de un proceso de extinción de dominio y usted acepta voluntariamente, llega un proceso de extinción de dominio abreviado, pues a usted le reintegran un 3% del valor. En el caso de esta jurisdicción nacional, ¿no va a implicar esto una mayor concentración de ocupación de los fiscales que están en la jurisdicción de la Corte de Apelación? Porque se puede crear un cuello de botella ahí con casos de extinción de dominio a nivel nacional que solo se conozcan en una Cámara del Distrito. Entonces, ¿esos fiscales contempla la ley fiscales especializados o son los mismos fiscales ordinarios? Habla de que el Ministerio Público va a disponer la estructura para eso. Si al colocarle ese mandato, pues puede ser que por resolución del Consejo Superior del Ministerio Público pues se pueda determinar si son fiscales especiales o son miembros del Ministerio Público. Ya de hecho, por el rango del tribunal, requiere un nivel de especialización, que es un procurador de corte, porque es gente de la Corte de Apelación que se van a conocer. Y también en rol de apelación será la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia,
para garantizar el doble grado de jurisdicción. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista procesal y de organización del sistema, parece lógico, ¿verdad? Esa parte. Sí. Esa parte parece que no hay mayores inconvenientes. Hay que hablar claro en esto también, porque con esto se ha jugado mucho al populismo y a la demagogia, ¿no? Primero, cómo se está vendiendo la impresión de que esto es para castigar a un grupo determinado de ciudadanos, y es para la administración pasada. Lo que la gente no está viendo es que esto es para todo el mundo. O sea, esto ahora mismo... Y que la administración actual en algún momento va a ser la administración pasada. Exacto. Entonces nosotros no podemos ver las leyes como que son contra un grupo o para un grupo. La ley de aplicación general. Todo el mundo está subordinado a la ley. Y esa es la gran trampa, y por eso dicen recuperar lo robado. Pero ya vimos en el listado de infracciones, ya vimos que no solamente el tema es con lo robado, porque aquí hay una necesidad de legislar. Vamos a leer de nuevo todas las infracciones. Sí. Porque esa es una parte muy importante. Claro, esa que la gente esté claro importante. Todo lo que abarca este proyecto de ley que aprobó el Senado y por qué, en parte, ha habido reacciones contrarias del PLD. La Fuerza del Pueblo también votó en contra en el día de ayer en segunda lectura, porque fueron 8 votos en contra. Hubo un senador del PRM que votó en contra. Sí, el senador Iván Silva de la Romana. La expresión ya de organismos muy vinculados al sector empresarial en el ámbito de la justicia, como es la Fundación Institucionalidad y Justicia, y dirigentes empresariales que también se han expresado. No, o sea, hay una gran preocupación. No, y toda la comunidad doctrinaria de abogados expertos en derecho constitucional y en derechos fundamentales, todo el mundo se ha expresado en la misma dirección. Hay que mencionar también el Colegio de Abogados de la República, claro, que la Asociación de Industria, la Asociación de Bancos Comerciales. Aquí todo el mundo le ha dicho al Congreso, vamos a discutir esto con calma, con la seriedad y la profundidad que esto amerita. Pero yo vi unas declaraciones del senador Pedro Catrain, donde dice que un cartel de abogados constitucionalistas. Wow. O sea, que un abogado cartel de abogados constitucionalistas se oponen a la aprobación. Un abogado como es él. Sí, claro, un abogado, un hombre con una formación. Con una formación. Y un abogado de ejercicio de tribunales, o sea, que me consta, pues lo conozco hace muchos años. Pero es que las pasiones, y es lo que tú decías en el comentario, en la parte de introductoria del programa, es que esto no se puede personalizar. Aquí lo que se está discutiendo no es si la ley es pertinente o no, que lo es. Y necesaria. Claro, porque hay un vacío legal que permite que personas que han cometido acciones reñidas con la ley conserven las propiedades. Es cierto. Y pongo un ejemplo que es de los ejemplos más utilizados, los narcotraficantes cuando van y cumplen condena en otros países. Vienen y hay que devolverles sus bienes. Ahora, es una decisión gubernamental. Para el gobierno dominicano entregarlo, tiene que renunciar a la acción penal. Entonces, si se le quieren quitar los bienes que están aquí, procesenlo aquí. Exacto, aquí. O sea, es una situación insalvable ahí. Claro, y procesenlo aquí y ya. O también gente que se sustrae de los procesos. Es cierto, hay que buscar un mecanismo para esos bienes, que el Estado pueda asumir la propiedad. Gente que son ilocalizables, bienes que quedan abandonados. Todo eso puede ser objeto de una ley de extinción de dominio, ahí opera claramente. Pero yo quiero, antes de volver a leer los delitos fuentes, yo quiero leer que está en las definiciones que están en el artículo 3 de la ley.
Enriquecimiento injustificado, lo dijimos hace unos minutos. Oye, ¿cómo lo define la ley? Y oigan, televidentes. Aumento del patrimonio de una persona física o jurídica superior al que normalmente recibe por su relación laboral o económica lícita, sin que existan elementos que permitan razonablemente considerar que proviene de una fuente lícita. No, eso es una presunción de delincuencia en la persona, que eso es inaceptable. No, pero es que a una persona no puede estar sujeto a que el Estado esté verificando, que yo ahora tengo esto, tengo aquello. No, o sea, tiene que haber otros mecanismos mediante el cual el Estado el Estado vigile el buen estado de la marcha de la sociedad, valga la redundancia, pero no un Estado policíaco que ande detrás de la gente. Mira, no, que pueda ir 20 años atrás. Mira, tú hace 10 años tuviste un carro y lo que yo estuve viendo, tú no ganabas para tener ese carro. O sea, estamos hablando de un asunto descabellado. Pero no nos vayamos más lejos. La ley de lavado de activos ordena a los sujetos obligados el mantener los récords de sus operaciones por 10 años, y esto tiene una retroactividad de 20 años. O sea, es un contrasentido el legislar en esa dirección, con este rango de amplitud. Entonces, para volver al punto que me solicitaste, que es leer los ilícitos: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, todo el mundo está de acuerdo en eso. Cualquier infracción relacionada con terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilícito de órganos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, falsificación de moneda, estafa contra el Estado, soborno transnacional, delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito contra el medio ambiente, testaferrato, sicariato, cosa que el sicariato no existe en la legislación dominicana. No está tipificado. No está tipificado. Eso no está tipificado. Enriquecimiento no justificado, que es lo que acabamos de leer ahora, que cualquier entrada superior a lo que se estima que es normal en una economía con un 58% de informalidad laboral. O sea, 58 de cada 100 dominicanos que están empleados son empleados informales. Entonces, ¿cómo usted mide eso? ¿Cómo usted mide lo que es normal y lo que es anormal en una economía donde el 58% de su fuerza laboral trabaja de forma informal? Entonces, son cuestiones que realmente había que sentarse a discutirlas con otro escenario que no sea diciendo que ustedes no quieren porque ustedes se lo robaron, que no, que esto es para tal cosa, porque ya estamos viendo que esto es mucho más amplio que recuperar lo robado. Uso indebido de información confidencial o privilegiada es uno de los delitos fuentes. No, pero por Dios. Por eso le van a quitar... Manipulación del mercado es otra de las infracciones. Manipulación del mercado. Manipulación del mercado. No, pero esto es una locura. Eso se aprobó en el Senado. Sí. Son 30 infracciones. 30 infracciones. 30 infracciones. No. Las que son... Y algunas son familias de infracciones, porque, por ejemplo, pues son 30 numerales. Pero cuando usted dice cualquier infracción relacionada con el terrorismo, ahí pueden haber 50 infracciones. O sea, cuando usted dice, por ejemplo, la parte que tiene que ver con los delitos contra el Estado, ahí hay más de 10 infracciones. O sea, estamos hablando de que esto se puede extender a más de 50 tipos legales que no están sancionados en el ordenamiento jurídico dominicano. Pero esto es una nación autónoma que no se sobresee. No, o sea, esto es una cámara de gas. Sí. Caña para el ingenio. O sea, por ejemplo, la administración tributaria lo procesa usted gana su pleito en el Tribunal Superior Administrativo, pero mañana pueden decir, pero él se enriqueció injustificadamente. Vamos entonces ahora a aplicar la extensión de dominio, y perfectamente aplica, usted habiendo ganado su tema en otras jurisdicciones. O sea,
A esto hay que ponerle, yo espero que en la Cámara de Diputados la discusión, esto se pueda parar y discutirlo y circunscribirla donde debe estar esta ley. ¿Por qué el Partido Revolucionario Moderno, contrario a todas las voces que se han pronunciado para que se haga un discernimiento más acabado, por qué el gobierno y el partido oficial han llevado esto como caña para el ingenio? ¿Cuál podría ser la interpretación de esto? Bueno, yo pudiese entender que este gobierno surgió bajo un clamor de la sociedad de enfrentar la corrupción administrativa. Entonces, de una forma u otra, esta discusión de esta ley, que es vieja, porque hay que hacer la salvedad, esta ley en los últimos 10 años se ha aprobado 2 veces en el Senado. Esta es la tercera vez que se aprueba. Me parece que el senador Charlie Mariotti, el primero que la introdujo. La introduce porque es el autor en el debate de la Asamblea Revisora que produjo la Constitución del año 2010. El senador Mariotti es el que introduce ese numeral en el artículo 51, que habla de derecho de propiedad, donde habla de la extensión de dominio. Si usted lee la redacción de ese artículo, usted va a ver que eso fue como un inserto, y es de la autoría del senador Mariotti, que después impulsó la aprobación de la ley en el Senado, y se aprobó 2 veces, y en la Cámara de Diputados pues no corría la misma suerte. Pero este es el tercer intento. ¿Por qué? Bueno, el discurso, el argumento principal de campaña que usó esta administración fue el combate a la corrupción, y eso está muy bien. ¿Quién está de acuerdo con la corrupción? Nadie. Ahora, de una manera u otra, las posiciones se fueron radicalizando y ya nosotros hemos hecho, como sociedad, o una buena parte de esta sociedad, ha hecho una transacción. Dice, bueno, si el derecho es el obstáculo, pues eliminemos el derecho. Si la Constitución es el obstáculo, pues eliminemos la Constitución. Y por eso que usted ve voces voces sosegadas de gente formada, como el senador que traen, que dice que hay un cártel de abogados constitucionales que están en contra de esto. Nadie está en contra de nada. Lo que se quiere es que se cumplan los procedimientos. Esto es una ley orgánica. Ese otro de los grandes problemas que tiene esto. Porque si bien es cierto, yo he leído unos cuantos artículos. Sí, es bueno definir eso para los amigos televidentes. Claro. Y cibernautas. Sí. ¿Por qué es que la ley es orgánica y aún entonces siendo orgánica o correspondiéndole ser orgánica, es aprobado como una ley ordinaria en el Senado? ¿Por qué? Porque regula un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. Que antes no era un derecho fundamental, pero a partir de la Constitución de 2010 sí se convirtió en constitucional. Y el artículo 112, fundamental. El artículo 112 de la Constitución, su primera frase, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales. Es el primer enunciado del artículo 112. Y el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Entonces, esto es una ley orgánica. Se aprobó con una mayoría, escuché a unas cuantas personas decir, no importa porque se aprobó, incluso un diputado, leí en Twitter que lo dijo, no importa porque se aprobó con una mayoría, y eso no es así. O sea, aunque el número de senadores sea suficiente para calificarla de orgánica, necesita un procedimiento especial para que se determine que es orgánica. Tiene que consignarlo en la ley. Exacto. En el manual de técnica legislativa, ¿cómo se titulan las leyes? Las leyes orgánicas se titulan de una forma diferente. Exacto, comenzando por ahí. El proyecto de ley orgánica. Exactamente. Empezando por ahí. O sea, ya lo de la mayoría, los 2/3 partes de los presentes. En cuanto a este proyecto, hubo un informe disidente del senador Iván Lorenzo, donde él establece
esto mismo que estamos diciendo, que es una ley orgánica, y ese informe lo rechazó el Pleno del Senado. Rechazan esa parte, y en el video de la sesión, el senador Eduardo Estrella dice como 4 veces, esto es una ley ordinaria, esto es una ley ordinaria. O sea, lo dice como 4 veces. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Va a llegar a la Cámara de Diputados como un proyecto de ley ordinaria. Entonces, ahí habrá que construir una mayoría de mitad más 1 y pasará. Si se discute esto y en la Cámara de Diputados se considera que es orgánica, pues entonces ahí va a venir un tranque. Se aprobaría como ley orgánica y tiene que volver al Senado. Ahora, si se aprueba con mayoría ordinaria, entonces la ruta es el Tribunal Constitucional, donde la decisión tendría que ser anular la ley completa. Si se aprobaba como ley orgánica, las acciones en constitucionalidad iban ahí sobre artículos de la ley y el resto de la ley sobrevive. Ahora, al aprobarla con este procedimiento, al margen de lo que establece la Constitución, la decisión tendrá que ser anular la ley completa. Entonces, por eso es que hay una parte de la comunidad jurídica y política que sostiene que esto se hizo a propósito para que la ley naufrague al llegar al Tribunal Constitucional. Bueno, he escuchado al vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, que dice que al PRM no le interesa que se apruebe la ley en sí, sino lo que quieren es tener la promoción, tener la publicidad de que están empujando la ley y que quien se esté oponiendo es la oposición. De que ellos lucharon contra todo el mundo. Lucharon contra todo el mundo. Que son los intereses, que son los ricos, que son estos. Pero que al final no pudieron. Así es. Eso es lo que plantea el diputado Gustavo Sánchez. Dando un pequeño giro, pero quedándonos en el mismo ambiente, porque la ley de extinción de dominio le atribuye al Ministerio Público otras facultades adicionales a las que tiene y algunas que ellos mismos se han apropiado. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público hizo un allanamiento en la Cámara de Cuentas de la República, que se supone un poder, un extra poder, porque es el poder del control del Estado y un órgano con rango constitucional, entonces ya se le atribuye al Ministerio Público unos poderes ya extraordinarios. Si además de lo que tiene y de los que se han atribuido, también ahora para el tema de extinción de dominio puede el Ministerio Público a cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad, con este amplio abanico de infracciones hasta amplias, sin una configuración muy específica, entonces pudiéramos estar creando un suprapoder, o sea, el Ministerio Público ya como un poder por encima del poder. Entonces, si vemos esto al tenor de un ambiente que se ha respirado en los últimos tiempos en el país, de que hay un Ministerio Público independiente y que ese Ministerio Público prácticamente todo lo que hace es bautizado por las mayorías en la opinión pública, gran parte de la sociedad civil, podríamos llegar a lo que algunos han llamado la peruanización del Estado Dominicano, en el sentido de que desde la Fiscalía también pasó en Brasil, que el Ministerio Público puede entonces erigirse en un poder omnímodo que suplante incluso la autoridad del jefe del Estado, que es el presidente de la República, en esa configuración. Mira, eso responde, hay un fenómeno, o dos fenómenos que se han dado en América Latina con relación a ese tema, que es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Es
aquí hay gente que ha descubierto que se puede obtener políticos sin ir a las urnas. Se puede obtener poder político sin ir a las urnas, a través de los tribunales. Entonces, y en esa misma línea que se inscribe el Ministerio Público, esa figura de un superministerio público, nosotros hemos desvirtuado el papel del Ministerio Público. La primera función del Ministerio Público es ser responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Y lo leo textualmente en la Constitución Dominicana, en el artículo 169. Esa es la principal función del Ministerio Público. Lo otro de la investigación penal y las demás funciones son funciones constitucionales, pero no son las funciones primarias del Ministerio Público. Entonces, aquí, y yo pregunto, y le hago esta pregunta a nuestros televidentes e internautas. En los planes de seguridad pública y de política criminal del Estado, ¿dónde está sentado el Ministerio Público? Aquí. Cuando usted ve la Cámara, no hay nadie en la Procuraduría. No está la Procuradora, no están los adjuntos, no está la Directora de Persecución, no hay gente ahí. O sea, la función primaria del Ministerio Público aquí ahora es perseguir ciertos delitos, a cierto grupo que cometió ciertos delitos. Esa es la función del Ministerio Público, según en el imaginario sociopolítico dominicano. Y esa no es. O sea, el Ministerio Público no está necesariamente para eso. La gente se ha olvidado de que el Ministerio Público es una parte en el proceso. Es una parte, y así como a los abogados en el estrado nos toca defender a nuestros clientes, así mismo el Ministerio Público, y hacer todas las estrategias que la ley nos permita e interpretar la ley a nuestro favor, así mismo lo hace el Ministerio Público. No todo lo que el Ministerio Público dice es verdad. Es una versión de los hechos que tiene que ser refrendada en los intentando tribunales. Subsumir algunas conductas en tipos penales. Pero en eso se incurren muchísimos errores. Hay infracciones que son excluyentes una de otra. Una proposición que te gusta mucho usar, dice que el principio es de ser excluido. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Un hecho no puede ser dos tipos penales excluyentes a la vez. Una cuestión no puede ser extorsión y soborno al mismo tiempo. No puede serlo. Son infracciones diferentes que están sancionadas por textos igual diferentes. Que el estafa y el abuso de confianza. Exacto, estafa, abuso de confianza. No pueden coincidir, pero hay hasta muchos abogados penalistas que lo ponen juntos. Robo, estafa, abuso de confianza. Son robo asalariado, estafa, abuso contradictorias en sí mismas. Son de la familia de infracciones contra las cosas, pero son infracciones con elementos constitutivos diferentes. Y pongo eso de ejemplo porque eso es lo que está en boga. Gente que en una parte comienza a hacer un relato y en una parte es un sobornador y 5 minutos después pasa a ser un extorsionador. Pero en 12,000 páginas de un relato, claro, ahí hay que meter de todo. Porque, mira, por supuesto, pero cuando uno lee una novela, sí, por ejemplo, yo que estaba releyendo, que acabo de releer el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, son 700 y pico de páginas. Crimen y castigo, Los Miserables. Pero hubo que sentarse a leer esas 700 y pico. Entonces, imagínese usted 12,000 páginas de un relato. Ahí hay que decir tantas cosas. Y sobre todo, sí, ¿no? Y está también la escopeta o la pistola de Markov, que es una figura literaria, que es que en un relato, o sea, no pueden haber elementos que no contribuyan a nada, porque te dañan el relato. Exacto, pero bueno, aquí en está Sergio Vargas, todo el mundo. Está todo el mundo ahí. Sí, pues, yo creo que porque para que a todo el mundo le toque un pedacito del asunto. Sí. Pero y también se ve como también hay una intención de remarcar familias. Y incluso vi una publicación en un periódico, la familia Bonetti, aparece 2 personas imputadas
y con 3 compañías involucradas, o sea, en un titular de un periódico, o sea... Pero que no son imputados. Están mencionados. Pero ya está el nombre hasta en un titular, Sí. y entonces esas familias que tienen, y sin ánimo de defender a nadie, porque no tengo motivos particulares, pero familias que tienen sus fortunas de cientos de años en algunos casos, y otros de decenas de años, entonces se le menciona y se remarca eso, y se crea entonces un ambiente, una percepción de que aquí todo está perdido, que aquí todo el mundo está corrompido, y de que entonces hay un equipo que es el equipo impoluto, que es el que entonces le entra a todo el mundo. No importa que sea ministro de la presidencia, no importa que sea de la familia más rica, no importa que sea todo el mundo. Entonces, de eso hay gente que ha colegido de que hay intenciones políticas en algunos de los que llevan ese proceso. Y multinacionales mencionadas. Entonces, pero eso de las intenciones políticas hasta ahora, utilizando la justicia, hasta ahora no ha dado resultado, porque por ejemplo Sergio Moro, el juez de Lavajato, que ha sido el caso de corrupción tal vez más sonado en América Latina, trancó a Lula, lo desprestigió, sacó prácticamente al PT del gobierno. Después apareció figurando como abogado de Odebrecht, de una compañía asesora de Odebrecht. Actualmente se presentó como presidente, después que dejó de ser juez, se presentó como candidato a presidente de la República y no ha pasado de un 2, un 3% él creo que declinó las aspiraciones. Totalmente descalificado, hasta retiró las aspiraciones. Lo que quiere decir que los que tienen esa intención, si es cierto eso no ha tenido ningún tipo de éxito en ningún lado. No, y además de eso, los países, vuelvo y digo, que ahorita dije Markov, es Chekhov, el del arma, del relato, ¿no? Anton Chekhov. Ese, exacto. ¿Qué utilidad tiene tú mencionar a alguien que no es testigo, no es imputado, no es víctima, no es querellante? Cero Vargas no es testigo. Tengo entendido que no. Ni está imputado. Pero hay compañías que están mencionadas que no son imputadas, no son testigos, no son querellantes, no son víctimas. Entonces, por eso es que pongo el ejemplo, es un elemento que está de más en la trama. Por eso es que pongo el ejemplo del arma de Chekhov. Sí, parece que hace falta una asesoría literaria. Claro. En el Ministerio Público. O sea, en el equipo estrella, que hay que reconocer que están haciendo un trabajo un trabajo arduo. Se la están jugando, están haciendo un desempeño honesto de su trabajo, están trabajando muchísimo, se le están jugando con sectores que nadie había. Todo eso hay que reconocerlo. Es que en una historia, todos los elementos que hay mencionados tienen que ser útiles para algo. Si usted no le atribuye un rol a ninguna de esa gente, entonces es innecesario mencionarlos. Sí, pero entonces ya queda afectada. Pero lo que produce es daño. Y entonces solamente. Ahí no hay forma, porque contra el Ministerio Público no hay querella de difamación e injuria ni de nada de eso. Hay una inmunidad ahí absoluta. Claro, es una especie de patente de corso para actuar. Bueno, tendremos que conversar de nuevo en otra ocasión, porque ya hemos llegado al final del programa y se nos quedaron algunos aspectos que discutir. En sentido general, en una frase, ¿cómo definiría Eliseo Almanzar el proyecto de ley de extinción de dominio? Inconstitucional. Inconstitucional. Bien. Bueno, señores, esperamos que ustedes tengan un buen fin de semana. La próxima semana seguimos con ustedes. Buen fin de semana, doctor Almanzar. Gracias por venir. Gracias por la invitación.